están ahí. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8. Versículo 14. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dígalo fuerte, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para ser otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, voltea con el que tienes al lado, dile: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Papá, te damos gracias, Señor, esta noche, papá, por tu presencia. Gracias por estar aquí, papá. Seas tú hablando, Señor, en medio de nosotros, papá. Creo y declaro que hay una iglesia, Señor, que cree, Señor, en tu palabra, Señor. Cree, papá, en lo que sale de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Gracias, papá. Que pueda transmitir, Señor, lo que hay en tu corazón, Señor. Gracias, papá. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Vamos a terminar lo que estamos pendientes de la semana pasada. ¿Cuántos recuerdan lo que vimos la semana pasada? Dile al lado que tienes al lado: si te dejas guiar por el Espíritu de Dios, te transmite lo que vas a vivir en ese lugar. Cuando hablamos del lugar, hablamos de reino, ¿verdad? Cuando hablamos del lugar, hablamos de la casa de papá, de vivir en su reino. Tal vez dirás: no es algo que puedo tocar ahorita, pero es algo que por fe creemos que ya vivimos en el reino. Porque el reino se establece en un lugar cuando un hijo de Dios está en medio de ese lugar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos hijos hay esta noche? También vimos que el ser guiado es dejarme llevar o conducir en quien he creído. Si creemos en papá, le debo de entregar el volante de nuestra vida para que él lo dirija. Le debo de entregar las manos para que nos lleve por donde nos tenga que llevar. A veces, como dije, nos va a llevar por lugares hacia abajo con toda la velocidad y con todo a favor, pero a veces Dios nos va a llevar a lugares cuesta arriba, lugares rocosos. Pero aún en medio de todo eso, pues, estando papá contigo, la victoria está en medio de tu vida. Dile al que tienes al lado: tienes que creer, porque si tú confías en Él es que crees. Veas o no veas, crees. Dile al que tienes al lado: veas o no veas, crees. Y algo que me quedé pensando, meditando sobre estos versículos, que me va a conectar con lo que vamos a terminar el día de hoy. No cualquiera le entrega su vida a alguien o pone su vida en las manos de otro. No a cualquiera se la dejas. Yo creo que si queremos dejarle a alguien, checamos primeramente. No sé cuántos de ustedes dejarían a sus hijos en cualquier lugar.
haces una inspección, evalúas, mides, o eres de aquellos que te quieres deshacer de ellos y con tal de deshacerte bolas, ahí lo dejas. Checas personas, checas su corazón, cómo son, comportamiento y todo, antes de dejar a alguien la vida de tus hijos. Entonces, no a cualquiera le entregas lo que es más valioso para ti. Y sabemos que Dios pide algo importante en nuestra vida, en nuestro corazón. Y el ser guiados por Él es decirle a papá: papá, aquí está mi corazón, lo pongo en tus manos. Moldéalo, trabájalo, quita, añade lo que tú quieras poner. ¿Cuántos pueden decir esto esta noche? Hijo, ya bajaron los amenes. El nivel que tú entregues tu vida viene hablando de lo que hemos estado viendo de cercanía, papá. Viene hablando de eso. Hay grados, lo que tú le puedes confiar a Dios. Y no debe de haber duda, pero a veces hay dudas. A veces nomás le abro cierta parte. Y si empezamos con el tiempo, a veces nada más le abres cierto tiempo a Dios de tu vida, de tu agenda, cuando para Dios es todo. Dios será la iglesia adecuada. Porque nos cuesta, ¿no? Porque nosotros queremos hacer y ya nuestra vida por donde nosotros queremos. ¿A cuánto les gusta seguir órdenes? Ay, son pocos. Desde ahí empezamos, porque si hablamos de ser guiados por el Espíritu, es recibir indicaciones de qué tengo que hacer. Pero no a todos nos gusta seguir indicaciones. No a todos nos gusta que nos digan: sigue el paso 1, sigue el paso 2, sigue el paso 3. Lo queremos hacer a nuestra manera. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Jesús. Pero para ser guiados por el Espíritu de Dios, tengo que renunciar a mi voluntad, y lo vimos la clase pasada. Tengo que renunciar a mi voluntad para hacer la voluntad del Padre. Para decirle: Dios, donde tú me quieras llevar, por donde me quieras llevar. Y cuidado, porque son palabras a veces peligrosas. Pero yo confío en mi papá. Nos ha llevado de repente tiempos de enfermedad, nos ha llevado de tiempos de repente de escasez, pero yo sé que en Él mi paz sobreabunda, porque yo sé que papá tiene el control. Dile al que tienes al lado: control. El ser guiados por su Espíritu es entregarle el control de tu vida. Entregarle el control a papá. Que cuando te diga no, es no. Y empezando el año, créeme que Dios me puso a prueba. Yo tenía planeado algo y de repente me dice: no, sigue esto. Y porque creo en Él, dije: Dios, lo que tú digas. Pero solamente lo pueden hacer los hijos. Solamente lo pueden hacer los hijos. En lo natural, porque no les queda de otra, ¿verdad? ¿O no? Muchas veces no quieres, te mandan a hacer algo y tú dices no, pero ¿cómo le dices que no? Ya sabes que o te espera la chancla voladora o el bate, no sé con qué les dieron a ustedes de chicos. Después viene un tiempo de sanidad interior, no se preocupen. Pero no decías que no porque ya sabías cómo te iba a ir. ¿Cuántos hijos se identifican en lo natural con eso? Que decís: ay, por dentro no querías hacerlo, pero pues es tu papá o tu mamá, ni modo, lo tienes que hacer. Rezongando, repelando, hasta con tu cara con el gesto volteado y todo, pero lo haces porque dices: si no, me van a dar. Pero el ser guiados, vuelvo al punto, es entregarle el control a papá. Y créeme, no cualquiera puede entregar su vida a alguien más. Aún gente cuando se casa no le entrega su corazón a su cónyuge, porque no quiere ceder. ¿Cuántos ves que están casados y pasando los años quieren vivir como si estuvieran solteros?
porque no quieren entregar el control de lo que eran antes. Una cosa es tu vida de soltero y una cosa es tu vida de casado. De soltero, créeme, podías moverte donde tú quisieras, obvio, con la autoridad con el permiso de tus papás, que muchos se lo brincaron. Pero cuando te casas sabes que tienes una familia, tienes una responsabilidad, que ya no te puedes ir nada más por irte, porque tienes a alguien más de al lado tuyo. Y cuando tú aceptas a Cristo, es decirle a papá, no que papá se acopla a ti, sino tú acoplarte a papá. Cuando tú le entregas el control, le dices: Señor, muéveme por donde tú quieras, quita mis viejas costumbres para añadir lo nuevo del reino. Entregarle el control a papá es añadir la cultura de Él en medio de tu vida. Si tú le puedes entregar tu control de tu vida a papá, créeme que te va a llevar a vivir la vida del reino, aprender cómo se vive en el reino. Y como dije en la clase pasada, no hay nadie mejor en la tierra que te lleve a vivir la cultura del reino, sino que es el Espíritu de Dios que conoce el corazón de papá, conoce lo que hay en el corazón de papá. Es el único que te puede llevar a vivir como se vive allá. Aun cuando Jesús dejó a los discípulos para que compartieran, no los dejó solos, les dejó el Espíritu de Dios en medio de ellos. Dejó el Espíritu Santo para que les enseñara, para que los impulsara, para que renovara sus fuerzas. Y no es por nuestras fuerzas cuando compartimos, sino es cuando Dios se mueve a través de nosotros para que gente acepte a Cristo. Entonces Jesús sabía, no hombre, este Pedro de repente puede ser que alguien le haga mala cara y bolas, a como es de arrebatado, el de la Biblia, y no piense que yo. Aunque Dios también cambió mi carácter. Les dejó a alguien para que los guiara. Dios no te dejó solo. Jesús no te dejó solo aquí en esta tierra. Te dejó a su Espíritu para que te ayudara y te guiara por donde te conviene. No llevarte por cualquier lugar, sino llevarte por el camino correcto que tienes que ir. Si la Biblia dice que el camino de Dios es estrecho, estrecho, necesitamos a alguien que nos lleve, que sepa cuál es el siguiente paso y nos diga y nos dé esa visualización o esa lumbrera en medio de nuestro camino para que nos diga: por aquí te debes de ir. Dile que tienes al lado, le tienes que entregar el control a papá. Dile otra vez porque sentí como que no se lo quisieron decir. Dile, tienes que entregarle el control a papá. El ser guiado es un arte, iglesia. Es el arte de ser enseñado, de ser instruido. Muchos dicen, y más cuando a veces, y te lo digo porque a mí me tocó en el trabajo, a mis principios, ahí cuando entré a la empresa, empecé a crecer y me encontré con gerentes que me sacaban 15 a 18, 20 años. Y ahí tenías a un huerquillo en ese tiempo, queriendo decir, no, ¿sabes qué? Es tan mal, no, es así, así, así. Me dicen, no, hombre, ¿tú qué me vas a querer venir a decir? Porque a la gente le cuesta ser enseñado, le cuesta que le enseñen. Luego sacamos nuestra sabiduría, yo sé hacerlo así, así, así. Pero el ser guiados es decirle a papá, papá, tengo la capacidad para que me enseñes, para recibir. El ser enseñado es tener la capacidad de recibir lo que el cielo quiere hablarte, lo que el cielo te quiere decir. Entonces muchos dirán, ¿por qué no escucho la voz de Dios? Porque no quiere ser enseñado, no quiere ser instruido, no quieres dejar lo que haces por años, no quieres dejar tus costumbres. Y el ser guiados por el Espíritu de Dios es que a cada paso que dé se vayan cayendo de mi vida cosas viejas y empiece Dios a añadir más cosas nuevas a mi corazón. Pero por no tener esa capacidad de ser enseñable o ser instruido, no puedo ser guiado.
Trata de guiar a alguien que no acata las instrucciones que le das. Va a terminar siempre donde mismo. Va a terminar en el mismo lugar, no va a avanzar, porque no quiere ser enseñable, no quiere ser instruido. Y para ser guiados tengo que tener esa capacidad de decirle a papá: no sé nada, Señor, enséñame, muéstrame. Aquel que se le dijo que era conforme a su corazón tenía esa capacidad de decirle: Señor, enséñame, muéstrame por dónde he andado y dime por dónde me he equivocado, los caminos incorrectos que he tomado, para saber cuál es el camino que tú tienes para mí. Pero dígame, ¿cuánto han orado a Dios pidiéndole la instrucción de cada paso? La mayoría le pedimos ayuda a Dios, oramos a Dios cuando ya estoy hasta el tope de los problemas, cuando ya no veo la salida, cuando a Dios es primero. Ya cuando tu resultado fue catastrófico, fue mal, dices: Dios, ¿qué hice mal? Cuando aquel que es guiado por el Espíritu de Dios reconoce que antes de dar un paso tiene que voltear al cielo y orar y pedirle la dirección a papá para saber lo que tiene que hacer, y no hasta el final, cuando ya estás viviendo las consecuencias. Aquel que es guiado por el Espíritu de Dios sabe que antes de moverse tiene que escuchar la voz de Dios, tiene que escuchar la instrucción de papá. Le guste o no le guste, tiene que escuchar primero eso para poderse mover por donde Dios quiere. Y créeme que tu senda va a ser de victoria, tu senda va a ser de triunfo, porque papá te está guiando. ¿Quieres ver victoria en tu vida? Déjate guiar por Dios. ¿Quieres ver cómo el viento está a tu favor? Déjate guiar por Dios. Dios guió a todos los que levantó, los guió. Le digo: tienes que hacer esto, hacer lo otro, aunque pareciera lo más loco o lo más posiblemente humano que se pudiera hacer. Y decía: tienes que hacer esto. Los discípulos aprendieron a obedecer, a ser enseñables por Jesús y obedecer cada instrucción que le daba. Imagínate cuando a Jesús le van a cobrar impuestos. Pedro le dice: no, vámonos, no pagues, yo creo. ¿Para qué? Pero Jesús le dice: ven, saca un pez y de ese pez vas a sacar una moneda. Vimos en la clase pasada, iglesia, que el ser guiados por su Espíritu es moverme naturalmente en lo sobrenatural de Dios. Cuando tú te dejas guiar, ya no ves como veían antes, ya no mides como medías antes, ya no razonas como razonabas antes. Aquel que empieza a conocer a Dios dice: si Dios lo dijo, yo me voy a mover aunque no vea, porque sé que al final su mano está sobre mi vida. ¿Cuántas veces te has frenado y no has hecho algo que Dios puso en tu corazón por dudar en tu vida? Trae duda. A mí a veces me ha pasado cuando de repente me siento enfermo y oran por mí por sanidad. Digo: ¿a poco no viene en tu mente y en tu corazón? ¿Realmente sanaré? Cuando Dios solamente dice: cree, tienes que creer. Gente no se deja guiar por el Espíritu de Dios y no conoce al Espíritu de Dios porque no quiere ser enseñable, no quiere aprender cosas nuevas. Nos topamos y vemos como una muralla y ya no puedo ver más allá. Pero aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, como dijo este último canto de adoración que tuvimos, nos lleva más allá de las fronteras, nos lleva más allá de lo que podemos ver, pero papá ya lo está viendo. Solamente tenemos que creer, iglesia. Nuestra mente natural nos dice: hasta donde ves un tope, hasta ahí es. Hoy nos pasó ahí en el trabajo con un compañero. Compraron unas cajas nuevas para archivo. Y estas cómo se arman, estas cómo se van a armar. Mira, le doblo aquí, le doblo acá, aunque estamos siguiendo las instrucciones. Dice, y volteo y pues no. Porque estamos acostumbrados a caminar hasta donde podemos ver.
Pero aquel que es guiado por el Espíritu de Dios se tiene que mover más allá de lo que puede ver. Aquel que está guiado por el Espíritu de Dios tiene esa capacidad de poder moverse aún más allá de sus límites. Y estamos ahí con la caja. Digo, a ver otra vez, vuélvela a poner donde estaba. Y luego el paso 1, paso 2, paso 3 y el paso 4 otra vez. Mira, te dice que doblemos. A ver, empújalo un poquito más para allá. Y lo empezamos a empujar y a forzar, que la tapa se empezara a doblar. Y se empezó a ver la figura de la que estábamos ingresando. Cuando antes no cabía, estaba más amplia. Cuando empezamos a empujar más, se empezó a hacer la figura para que pudiera entrar. Y una vez entrando, ¡pum!, se armó la caja. Y Dios me hablaba en esa parte. Qué difícil es que las personas sigan instrucciones, porque aun cuando ven las instrucciones no creen. Y cuando Dios te está pidiendo que tienes que creer en cada cosa que te dice, y aun cuando para ti naturalmente parezca de locos, tú sigue, no te detengas. Porque si eres guiado por Él y crees en Él, sabes que al final vas a ver su gloria. Vas a ver su gloria en medio de tu vida. Vas a ver el mover de Dios. ¿Quién te dice no he visto el mover de Dios? Porque te has quedado en la orilla, hasta donde tu capacidad o tu mente natural te dice hasta aquí puedo llegar. Pero Dios te dice esta noche, da un paso más. Dile que tienes al lado, Dios te dice esta noche, da un paso más. Yo la verdad este tema dijo, tienes mucho material de dónde sacar. Y viendo la vida de Jesús, te muestra el corazón de esa parte de esa relación. La puedes ver en Juan con Jesús. Cuando todos los demás lo dejaron, hubo alguien que se aferró a Él y no lo soltó. Y así es un hijo. Así es un hijo. En las adversidades sigue a su padre, no lo suelta. Aquel que es guiado por Dios, aún en las adversidades se agarra más de Él y dice, Dios, contigo voy. ¿Quieres ver que el mar se abra? Agárrate de la mano de Dios y sigue lo que Él te ha dicho. Y me lleva a este principio, que el dejarte guiar por papá expresa, manifiesta, refleja tu dependencia de Él. De que no vas a dar un paso hasta que no escuches su voz. Muchos maridos así lo hacen, hasta que no escuchen la voz de su esposa. No doy porque luego se enoja. Pero el dejarte guiar por papá expresa esa dependencia de ti. ¿Qué tanto dependes de Dios? ¿Qué tanto le vas a entregar tu corazón? ¿De qué has dependido los últimos días? ¿Del alimento? ¿Del trabajo? ¿Del recurso que te llega? ¿De tu salud? ¿De qué has dependido los últimos años de tu vida? ¿De qué has dependido, iglesia? Porque aquello que dependes guía tu vida. De aquello que dependes le va a dar rumbo a tu vida, le va a dar forma a lo que tú eres. Aquello que de lo que vas a depender. ¿O no? ¿Cuántos de ustedes no esperan quincena y todos están en quincena? Sí, gloria a Dios, amén, aleluya, tengo dinero. Y vas a comprar luego de comer, vas a la despensa y estás contento, ¿no? Pero a media quincena
Ahí estás con la cobija como que arrasándola, como que no llego, no tengo, me falta. Y su gozo depende de la paga. Cuando la palabra de Dios dice que nuestro gozo depende de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero muchos dependemos tanto de lo natural, que nuestra vida la regimos en lo natural. Y el Espíritu de Dios nos quiere llevar a vivir en lo sobrenatural de Dios. Que no dependa mi vida de lo natural, sino que mi vida dependa de papá. Esa dependencia que tenemos de Él determina que le pueda entregar mi vida y decir: papá, por donde tú quieras guiarme, por donde tú me quieras llevar, ahí voy. Si ves a Jesús, Jesús te muestra esa parte, iglesia. Aún siendo Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, dijo: no hago nada que no haya visto de mi Padre. No hago nada que no haya visto de Él. Y eso me dice relación, me dice cercanía. Si yo vi algo de Él, yo lo estoy haciendo aquí en la tierra. Cada cosa que hizo Jesús, a base a estos pasajes que nos habla de eso, nos muestra que todo lo había visto del Padre. Que su dependencia no estaba de la multitud que veía, que su dependencia no estaba del recurso que les llegaba. Su dependencia estaba de Dios, de lo que saliera del corazón de papá. Dile al que tienes al lado: ¿de qué has dependido en los últimos días? Y en esa dependencia es donde nos hacemos uno. ¿Cuántos de los matrimonios, cuando recién conocieron a su esposa: oh, es que sin ti no puedo vivir? ¿Cuánto lo dijeron? Ahora resulta que no, hombre. El domingo estaban diciendo un chorro de cosas. Yo dije: hombre, está aquí, la miel está desbordándose. Dijeron: no, sí. Yo sí se lo dije a un compañero en ese tiempo, mi mejor amigo, pero ya está en Nayarit. Yo dije: si ando con ella, sé que me voy a casar. Y bolas, aquí estoy. Es esa parte, iglesia, que cuando tú dependes de Él, te haces uno. Te haces uno. ¿Cuántos de ustedes que ya tienen niños, si tú brincas en la cama, no han visto que su hijo también lo hace? Yo he brincado, he hecho algo y de repente Sari lo hace. Porque un hijo debe estar atento a lo que hace su papá. Y en base a eso, es cómo se comporta, lo guía. El día que íbamos a dar primicias, mi niña estaba nerviosa porque le dije: tienes que decir algo cuando entregues tu primicia, porque como buenos padres, separa tu primicia de lo que te hemos dado. Y a veces a lo mejor con dolor de su corazón, pero lo dio, lo separó, compramos cosas, vino con su primicia. Y me decía: papá, es que tengo nervios de pasar. Yo le dije: hija, cuando yo he pasado enfrente, también me da nervios, pero confío de la mano de mi Dios, que su favor va a estar sobre mi vida. Mira, se rompe, paso y se quita. Me dijo: ok, papá, voy a confiar en Dios. Y viene, y luego ya viene, dice lo que cuando entregó su primicia, y luego al final me dice: papá, sí pude. Dios estuvo conmigo. Iglesia, los hijos ven lo que hacen los padres. Y eso te hace uno. Jesús dijo: yo no hago nada que no veo hacer a mi papá. Dejo que me guíe. Imagínate que yo le he hecho, me dice: no, hombre, yo paso sin nervios, aunque sí paso a veces con nervios. Yo no tengo nervios, no nada. ¿Qué voy a hacer con ella? La voy a frenar.
Y me lleva a pensar muchas cosas de por qué en la Biblia se tiene que plasmar lo de Getsemaní. Viendo a Jesús diciéndole a Dios, a su papá: papá, si puedes pasar esta copa, por favor, quítamela. Digo, ¿por qué lo tiene que plasmar en la Biblia? Si nosotros vemos a Jesús que obedece a la voz de Dios, que confía en Dios, pero ¿por qué expresar esa parte? Para enseñarnos que a veces sí vamos a querer que ciertas cosas no pasen, pero si haces su voluntad, vas a ver su gloria. Y aún viendo que Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó por esas pruebas, te deja la muestra, iglesia, para que guíe tu vida y sepas cómo te tienes que comportar y los pasos que tienes que dar. El ser guiados me hace ser uno con mi guía. Quiero ser uno con Dios, déjate guiar por Él. ¿Quieres ser uno con Dios? Déjate guiar con Él. Dijimos, el dejarte guiar por papá expresa tu dependencia de Él. Y tu dependencia, papá, determina tu unidad a Él. Mi dependencia a algo me dice, no me lo puedo quitar. ¿Cuántos de ustedes tienen dependencia de helados, de chocolates? ¿Por qué no? Dice, no, si esto me lo quita. Yo recuerdo cuando era joven, decía, no hombre, si me quitan la coca me va a doler la cabeza, no me la quito, no me la puedo quitar. Y de repente cuando se me hicieron piedras en los riñones, decía el doctor, tienes que quitar la coca. Yo le decía, mamá, pero me va a doler todos los días la cabeza, no me la puedo quitar. Dependencia. Y eso determinaba mi unidad, mi apego a algo. ¿Cuántos dicen, no, es que yo no puedo hacer dieta porque la comida es deliciosa, es sabrosa, dependo de ella para ser feliz? Pero eso determina tu vida. El Espíritu de Dios dijo, quiero que dejes de depender de lo natural para que dependas de Dios. Y hay una canción de Jaime Murriel, creo que se llama así, donde dice, que mengue yo para que Él crezca en mí. Y es esa parte de ser guiados, iglesia. He visto videos donde de repente los instructores agarran a las personas que están haciendo ejercicio y la persona quiere ir, no, la pesca otra vez y la pone otra vez, porque el instructor y el guía sabe que va a pasar por eso, porque Él lo pasó, Él lo vivió, pero sabe que si sigue va a tener un logro, va a tener una batalla ganada. Y es lo que Dios quiere mostrarnos, a ser guiados por su Espíritu. Pero todo inicia de tu dependencia. Y por eso vuelvo a hacer esta pregunta: ¿de qué has dependido en los últimos días? ¿De qué has dependido? ¿Oraron? ¿Cuántos oraron en esta semana de perdido una hora? ¿Cuántos leyeron la palabra? Una hora a la semana. Pero si lo comparas con más actividad de tu día, de tu vida, de tu día a día, ¿qué porcentaje implica eso que oraste o que leíste? Dime dónde está tu dependencia. Jesús nos muestra que aunque hacía lo que hacía, tenía tiempo especial con papá. Porque si no, ¿cómo podía hacerlo del día siguiente o de los días postreros si no lo había visto de su padre? Entonces dijo, tengo que estar conectado a Él. Si tú supieras que esa es la clave para tu vida, estarías como los koalas o como garrapata y pescado, no soltándote, y estar con papá todos los días de tu vida. Vamos a ponernos de pie. Lo que Jesús quería hacer con esta parte de enseñarle a los discípulos y a la gente que le rodeaba era para enseñarles que su guía era Dios, que aunque tenía todas las capacidades, todos los argumentos para decir,
yo lo hice. Dijo, me lo enseñó Él, me lo dijo Él. Y créeme que los que predican aquí no es porque es la revelación que yo tuve, sino es porque Dios habló en nuestras vidas y vienen de la fuente. Trasladamos de segunda mano porque la primera mano es de Él y viene de su mano hacia nuestras vidas. No somos nosotros, es Dios. Un hijo comprende eso y es la parte donde medular de nuestras vidas como hijo, que mucha gente quieren tocar la gloria y esa no es una mentalidad de hijo. La mentalidad de hijo es que la gloria lo toque Él. Si entendemos esa parte, diríamos, no, es que me lo enseñó Dios, me lo dijo Dios, me lo mostró Dios. Y reconoces quién es el que te da el favor. Llévate esta palabra en tu corazón y deja que Dios le empiece a dar forma a tu vida y no el mundo le dé forma a tu vida. Créeme que el mundo te quiere dar forma, te quiere hacer que dependas de Él, pero en nosotros está decidir por qué camino me voy a ir. ¿Me dejo guiar por lo del mundo o me dejo guiar por lo de Dios? Tenemos la decisión. Dile al que tienes al lado, tenemos la decisión. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche. Y Padre mío, que sea tu Espíritu guiándonos, papá. Que puedas encontrar, papá, corazones en este lugar, Señor, que tengan esa capacidad, Señor, de ser guiados por ti, papá, de ser instruidos, papá, por ti. Quita, Señor, barreras, quita estorbos, Señor, quita corazas, Señor, y sea tu mano obrando, Señor, sea tu mano trabajando, Señor. Sabemos que no lograremos nada, papá, si tú no estuvieras con nosotros. Necesitamos de ti, papá. Dependemos de ti, Señor. Que en cada corazón, Señor, se cree esa necesidad, Señor, de depender más de ti, Señor. Que puedan ver, Señor, que si tú estás con ellos, Señor, todo puede fluir, Señor, en favor de sus vidas. Obra y trabaja en nuestros corazones, papá. Y que nuestro corazón sea esa masa en manos, papá, del alfarero, moldeando, papá, nuestras vidas y dándole rumbo, Señor, a lo que somos, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios.